Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor te cure en este día y siempre. Sean todos bendecidos, que la gracia y misericordia del Señor sea derramada sobre tu vida y sobre la vida de tus seres queridos. Voy a estar compartiendo algunas revelaciones en el día de hoy. Voy a estar compartiendo algunos detalles en cuanto a la muerte espiritual, la cual nos habla la palabra del Señor que obtiene el hombre cuando el hombre desobedece la palabra del Señor. Dios siempre ha sido claro cuando le habla al hombre de obediencia. Dios nos revela y nos muestra la palabra que es espíritu. Para el hombre poder entender, para el hombre poder ver, para el hombre poder vivir en el espíritu, el ser humano necesita primeramente andar bajo obediencia. Todo ser humano que Dios llama a trabajar en su obra, todo ser humano que Dios le entrega un ministerio, todo ser humano que Dios escoge y le entrega un ministerio, Dios le exige obediencia sí o sí. Si el hombre desobedece al mandato de la ley, va a morir espiritualmente. Dios no es hombre, Dios es espíritu. La palabra del Señor nos dice en 1 Corintios 2, versos 6 en adelante. Voy a estar compartiendo algunos versos, los cuales Dios a través de estos versos le explica al hombre qué sucede cuando el hombre no es espiritual, cuando el hombre muere espiritualmente. La palabra del Señor es espíritu y ella se discierne espiritualmente. Nadie que no obedezca la palabra del Señor, nadie que no siga el mandato de la ley, va a poder vivir en el espíritu. Inmediatamente, maldición viene sobre su vida. Todo aquel que desobedece al mandato del Señor muere espiritualmente inmediatamente. Dios es claro a través de su palabra. Nadie que no entiende lo espiritual puede ejercer milagros. ¿Por qué no puede ejercer milagros? Porque no entiende lo espiritual. Un espíritu de confusión del cual nos habla segunda de Tesalonicenses 2 viene al hombre. Lo voy a volver a repetir. Nadie que no entienda lo espiritual, nadie que no se someta a la voluntad de Dios, nadie que se levante en contra del Señor en desobediencia puede hacer milagros de parte de Dios. Cuando el hombre desobedece al Señor, muere espiritualmente. Segunda de Tesalonicenses 2 nos habla de una muerte espiritual que para estos tiempos de apostasía se apodera de la mente y del corazón del hombre. Cuando el ser humano no obedece al Señor, cuando el ser humano manipula la obra del Señor según su corazón, Dios se va de esta vida. Viene una muerte espiritual al hombre y el hombre cae bajo maldición. El hombre no ve, el hombre no oye, el hombre no entiende.
Nadie que desobedece al Señor puede hacer milagros. Nadie que desobedece al Señor puede profetizar en el nombre de Dios, del Dios de Israel. El único Dios creador, el único Dios digno de adorar. Esto es una falsa. Dios es espíritu. Su palabra es espíritu. Nadie que desobedece al Señor puede guiar a un pueblo diciendo que Dios lo está guiando. Porque es mentira, esto es una falsa. Cuando el hombre muere espiritualmente no oye, no ve y no entiende. En estos tiempos de apostasía, Satanás iba a estar operando en la vida del hombre con gran engaño de iniquidad. Todo aquel que no cree en lo espiritual es porque ha muerto espiritualmente. Todo aquel que se expresa de una manera negativa en cuanto a lo espiritual, en cuanto a los espíritus, los cuales nos habla la palabra del Señor, ha caído bajo una muerte espiritual severa. Está en coma, está inconsciente este ser humano en el mundo espiritual. Los milagros que el hombre hace cuando está bajo esta situación, no los hace Dios, los está haciendo Satanás en este cuerpo. Las ranas, nos dice la palabra del Señor, salieron a reunir a los reyes para la gran batalla del día del Señor. La iglesia del Señor está en guerra. Dios no es hombre, Dios es espíritu. El vocabulario del reino es espiritual totalmente, desde Génesis hasta Apocalipsis. Cuando Dios llama al hombre a trabajar en su obra, Dios le llama a vivir en el espíritu. Inmediatamente el hombre muere. El hombre pierde esta esencia. Maldición cae sobre su vida. Todo lo que el hombre hace, lo hace en la carne, de parte de Satanás. Dios es espíritu. Toda la palabra del Señor es espíritu. Por eso el hombre se tiene que mantener en el espíritu. Inmediatamente el hombre muere espiritualmente, lo voy a volver a repetir, maldición viene sobre su vida. Nadie que está muerto espiritualmente puede tener en su boca un vocabulario espiritual. Es porque está muerto espiritualmente, por eso no cree en la verdad que le trae la palabra. El espíritu del anticristo, del cual nos habla la palabra del Señor, se ha apoderado de esta vida. Estamos viviendo tiempos finales. Hay 5 reyes que ya cayeron. El vocabulario del reino es espiritual desde Génesis hasta Apocalipsis. Todo aquel que se expresa negativamente en cuanto a lo espiritual de la palabra del Señor es porque murió espiritualmente. La maldición de la cual Dios nos habla a través de su palabra cayó sobre él. Para el hombre mantenerse en un nivel espiritual, necesita tener fe. Necesita vivir en el espíritu y obedecer la palabra del Señor. La palabra del Señor nos dice claramente que el hombre que vive para Dios espiritualmente habla sabiduría entre los que han alcanzado madurez,
porque se han mantenido